Y en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, continuando a esta respuesta que Pablo le da a los legalistas que estaban entrando a la iglesia, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, ahora dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otra vez, esta fue una idea, una respuesta que se da ante aquellas personas que habían entrado a la iglesia y estaban intentando que las personas se convencieran de que el aceptar a Jesucristo, la fe en Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesucristo y la confianza que nosotros depositamos en Él no era suficiente para ser salvos, sino que teníamos que ganarnos las bendiciones de Dios de otra manera, guardando ciertas leyes. Y entonces, el primer versículo que leímos, que es el versículo 6 del capítulo 1, dice: estoy maravillado. Porque muchos estaban creyendo ya que aquí había que mezclar lo que uno hace con lo que Dios hizo para poder alcanzar la bendición de Dios. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Primero, la palabra maravillado aquí se está usando de una manera negativa, no es algo positivo, no es que está, uy, qué chido, me sorprendieron bien suave, sino es algo negativo. Estoy maravillado, dice, tan pronto. O sea, rápidamente, fue demasiado pronto de cuando Pablo fue a instalar estas iglesias. Ahora, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Te alejaste de Dios, quien te llamó por la gracia. Y ahí metió la palabra gracia otra vez, la palabra en griego que es charis, gracia. Y la verdad, esa palabra pues es muy importante que nosotros entendamos. Nosotros en español se puede comprender muy bien esa palabra, ya que la usamos mucho cada vez que alguien nos hace un favor. Le decimos gracias, y es de ahí mismo, es lo mismo, es la misma palabra. Gracias es cuando no les pagó, cuando no tenían que abrirle la puerta pero se la abrieron, cuando no tenían que levantarle lo que se les cayó, lo que se le cayó, pero alguien se lo levantó. No estaba obligada la otra persona a hacer lo que hizo por usted, y entonces lo hicieron, y usted dice gracias, gracias. Es algo que en realidad no nos merecíamos, no nos ganamos, y de ahí viene esa idea de gracia, ¿no? De gracia, la idea de gracia, algo que se da. Algo que se da, no que se gana, que se da. La primera vez que se usa esta palabra gracia en la Septuaginta en la Biblia traducida al griego del hebreo es en Génesis, en el capítulo 6, versículo 8, cuando dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esa es la primera vez que se usa la palabra gracia, charis, ¿no? Gracia. Y está diciendo otra vez: ustedes se han retirado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. No porque se lo ganaron, por la gracia. Pero bueno, dice: maravillado tan pronto, de que tan pronto te alejaste de Dios. Pero cuando yo escuché esta parte la primera vez en mi vida, en Gálatas, aquí en capítulo 1, versículo 6, inmediatamente se me vino a la mente aquella parábola que el Señor Jesucristo contó en Mateo capítulo 13, que le decimos la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador. Y la parábola en Mateo 13 que el Señor Jesucristo platicó, dijo que un sembrador, una persona que siembra, salió a sembrar,
Y empezó a desparramar la semilla. Y más después nos dice Jesucristo que es la semilla. Dijo, la semilla es la palabra de Dios. Y dice, esa semilla cayó en 4 diferentes campos. En una cayó en caminos, en otra en pedregales, en otra cayó entre espinas y en otra cayó buena tierra. ¿Ok? Cayó. Y alguna de esas semillas, de hecho, la mitad brotó bien rápido. Salió rápido. Y dice, vamos a leer tantito ahí para que no digan, no, el pastor me contó las muelas. Mire, Mateo capítulo 13. No sé quién le robó estos lentes, pero funciona, ¿no? Mateo capítulo 3, versículo 4, dice el Señor Jesucristo, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía la profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra. Y luego en el versículo 19 los explica esas semillas. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, oye la palabra, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ya tenemos ahí 2. Tenemos la que fue sembrado en el camino y tenemos la que fue sembrado en pedregales. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa es la tercera. Si lo ponemos como personas, son 3 de cada 4 no va a valer. Van a recibir la palabra, va a aparecer 2 de ellos que dan fruto, una la va a rechazar al 100, 2 van a decir, uy, yo sí soy cristiano, pero parece que no. Pero luego dice el versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y usted dirá, ¿cómo sabemos la diferencia? ¿Cómo sé cuál es cuál? Bueno, la diferencia está en el fruto. No en lo que habla, no en cómo se viste, no a dónde va, sino en el fruto. ¿Okay? El caso es que volvamos a Gálatas, ¿no? Volvamos a Gálatas. Con lo que ya dijo Pablo, acuérdense que decía en Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cuál de los 4 terrenos serán los de Galacia? ¿Cuáles serán de todos esos? Porque tan pronto ya están aflojando, ya están aventando la toalla. Maravillado de que tan pronto te alejaste de Dios. Y luego dice, ¿para qué te alejaste? El versículo 6. Para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y luego aclara, no que haya otro. Y aquí nos tenemos que detener para decir que es evangelio, porque muchas veces hablamos evangelio, decimos qué chido, pero ¿qué es? ¿Qué es? Ya en alguna de esas ocasiones yo que estaba viendo a esos televangelistas rateros, escuché a uno de estos televangelistas, esos que siempre están pidiendo dinero para que usted quede embarazada, o para que le vuelva a salir el diente, o para que su secadora vuelva a funcionar. El caso es, escuché a uno de ellos decir que usted tenía que dar dinero, enviar su dinero, sus ofrendas. Eso era el evangelio. Y dije, wow, qué descaro, ¿no? O sea, ¿qué tanto han torcido el evangelio? ¿Qué tanto han torcido el evangelio estas personas?
Evangelio otra vez es en griego, una transliteración de la palabra. Tenemos que sacar el griego porque la Biblia del Nuevo Testamento fue escrito en griego y es la palabra evangelión. Esta palabra, o como ellos la pronuncian más o menos evangelión, son dos palabras así, es buenas noticias. Nuestra gente de antaño le dice buenas nuevas, porque antes nuevas significaba noticias. ¿Qué nuevas me traes del rancho? Decían, ¿qué nuevas me traes del rancho? Se referían a qué noticias me traes. Pero la verdad ahorita a nuestros chavos se les dice, ¿qué nuevas? Pues no, puro viejo. No hay nada nuevo. Entonces hay que usar la palabra noticias para que entiendan. Eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Pero ¿cuáles buenas noticias? Nos quedamos todavía cortos. Porque entonces podríamos decir, oh, sí es cierto, pues si yo le doy a Dios un centavo y Él me regresa $1,000, son buenas noticias. Si de eso se trata, entonces son buenas. Entonces, no, de eso no está hablando la palabra de Dios. Vamos a ver la Biblia que dice que son buenas noticias. Primero, ¿qué dijo Jesucristo del Evangelio? ¿Qué hacía Jesucristo? Mire, Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Ahí está la palabra. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y luego lo va a decir cuál es. Diciendo, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así como lo puso Jesucristo, el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree. Ahora, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita y deja a los discípulos, a los apóstoles, ahora que nos lo desmenucen el Evangelio, que lo prediquen, que lo compartan, que lo escriban, que nos lo manden por correo, entonces lo podemos ver ya con más claridad, cómo es que el reino de Dios se ha acercado, y está muy claro que nos tenemos que arrepentir y creer. Pero miren, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice, empezando en el versículo 1, luego me salto el 3 para avanzarle, dice Pablo en 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo no lo inventó, lo recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ese es el Evangelio. Eso es el reino de Dios se ha acercado. Es lo que Jesucristo dijo. El reino de Dios se ha acercado. Y si usted sigue leyendo, la idea es arrepiéntete y cree en Jesucristo y serás salvo. Eso es el Evangelio. Jesucristo vino, Jesucristo se acercó, ya está al alcance. Pedro, ¿cómo lo dice? Bueno, cuando Pedro, Dios nos manda a visitar a Cornelio, nos desmenuza el Evangelio. En Hechos capítulo 10, versículo 34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto está suave, ya sabemos que el Evangelio es para todos, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios envía a Jesucristo predicando el Evangelio de la paz, que es Jesucristo Señor, con ese mayúscula, de todos. Es el único que aparece con ese mayúscula. ¿Dónde estoy? Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el Evangelio. Con poquitas palabras lo puso Pedro, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo. Jesucristo ya pagó al 100 por nosotros. Jesucristo ya pagó. Ahora Jesucristo dice, es el juez. Solo un ser puede ser el juez sobre la creación. Solo un juez puede ser el que dice el destino de cada alma, dónde va cada persona, dónde va a pasarse la eternidad. Solamente Dios puede hacerlo. Y aquí dice que Jesucristo es el que lo va a hacer. Versículo 6 otra vez. Se han apartado para seguir un evangelio diferente, volviendo a... ¿En dónde estamos? ¿En qué carta? Ok, es que pensé que estaban durmiendo y también nos despertó con el estornudo. Bueno, Gálatas 1:6, gracias. Para seguir un evangelio diferente, dice, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, hay personas dentro de la iglesia que están intentando, y ahorita podemos decir que han intentado y que van a seguir intentando hasta que este mundo pasa, de pervertir el evangelio, de torcer, de confundir a la gente. Ahora, pervertir, pues es una palabra que casi siempre la usamos con fines sexuales, pero en realidad pervertir es cualquier cosa que está perdiendo su uso original o su significado original. Y entonces, pervertir no es lo original. ¿Qué es lo que dicen ellos? Pues ya que Cristo no es suficiente, pues ahora necesitas hacer algunas cosas más para que Jesucristo sea suficiente. Y podríamos poner cosas inocentes, como nosotros mismos podemos decir, necesitas bautizarte para ser salvo, porque Jesucristo no es suficiente. Y muchas personas, por eso nosotros platicamos con las personas antes de bautizarse, para que entiendan que el bautizo no te va a salvar, ni te va a poner un pie más cerquita de Jesucristo. El bautismo es porque ya eres salvo, igual como todas las demás cosas. Entonces, hay personas, han habido religiones, denominaciones cristianas que han dicho que el bautismo es necesario para ser salvo. O sea, si usted no se bautiza no va a ser salvo. Y es por eso que caemos ya de un engaño, de una mentira nos lleva a otra mentira. Porque supongamos, y le voy a platicar historia, pero se la voy a poner como si fuera algo como un ejemplo nomás. Supongamos que aquí decimos, ok, para llegar al cielo, para heredar la vida eterna, toda persona necesita bautizarse. Toda persona necesita bautizarse. El que no se bautice, al purgatorio, órale. Y a lo mejor usted dice, oiga, pero yo tengo un familiar, yo tengo un pariente, pues está muy enfermo, está en cama, está paralizado, no lo podemos meter al agua, el agua le hace daño a su piel y tiene estas enfermedades. Bueno, ya que dijimos que sin bautismo no era salvo, pues vamos a escupirle la cabeza, vamos a salpicarle la cabeza. Y que ese es el nuevo bautismo. Ya una cosa transformó a otra cosa. Y luego viene alguna persona con dinero y me dice, oiga, pues yo le doy un billete si bautiza a mi bebé. Yo le digo, pues, ¿para qué nos esperamos a que esté más grande? ¿De una vez? Pues sí, pues así ya amarramos, ya marcamos esa tachita, ese requisito que tiene que cumplir para obtener los requisitos. Entonces, algo tan inocente fue trastornando todas las cosas y de repente ya no saben ni dónde quedó la bolita. Ya no saben por qué está la cosa tan torcida. Y simplemente fue decir que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente, necesitas hacer algo más.
Y es fácil caer en ese error porque, oiga, uno ve a tanta gente que uno les quiere decir, oiga, bro, usted no es cristiano. Usted no es cristiano, pero no les puede decir. Entonces uno les dice, esfuércese para que sea salvo. ¡Ay, ya la regó! Y es porque como no están dando fruto, queremos que den fruto, pero el fruto se da ya cuando recibieron la semilla, no para recibir la semilla. El fruto se da ya cuando lo tienen. Y entonces cuando nosotros vemos a personas que dicen que son, pero no dan fruto, como Mateo 13, nos desesperamos y les queremos sacar el fruto como si fueran pulpa. Y entonces podemos caer en herejías. Y la verdad es que el fruto lo van a dar cuando son salvos, no lo van a dar para ser salvos. El caso es de que tenemos muchas religiones, sectas, denominaciones religiosas que hacen eso, ¿no? Que tuercen, que le acomodan. Algunos dicen tienes que cubrirte la cabeza, tienes que dar dinero, tienes que hacer esto para que Dios te bendiga. No hay nada en el mundo que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. No hay nada en el mundo que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. Ya lo ama al 100%. Usted puede aceptarlo a Él como Señor. Y ya con ese hecho que verdaderamente lo aceptó como Señor, entonces ya viene el efecto secundario de obediencia por haberlo aceptado. Y con la obediencia ya vienen más bendiciones. Pero todo comenzó con haberlo aceptado como Señor. Oiga, o sea, ¿de qué le sirve a Dios que usted le haga alguna promesa que Dios, si me das tal cosa, voy a caminar 40 millas o 30 kilómetros hasta llegar al santuario de quién sabe qué? ¿De qué le sirve a Dios? Cuando menos si vinieras por todo el camino recogiendo la basura que hay tirada y hicieras un bien, cuando menos estuvieras alivianando algo ahí. Pero darte latigazos en la espalda o venir de rodillas, no hay nada bueno en eso, a nadie le ayuda. Todo lo que Dios te pide siempre es algo lógico, algo práctico, algo que sirve de servicio. O sea, cuando Dios te dice que tienes que hacer algo, es porque vas a beneficiar a alguien. Siempre es así, vas a beneficiar algo. No es nomás por hacerlo, no es nomás por hacerlo. O sea, incluso cuando la palabra de Dios en Corintios nos dice que debemos de tener cuidado con lo que comemos, no que sea pecado, pero debemos de tener cuidado por nuestro hermano más débil. ¿Se acordará eso? Nuestro hermano más débil. Nos está pidiendo con mucho cariño, con mucho amor, pero para no lastimar a alguien, porque hay algo bueno en sujetarnos, en no comer ciertas cosas, o no beber ciertas cosas, o no entrar a ciertos antros, o X cosas, es porque hay personas débiles en la fe que van a ser afectadas. Siempre hay un porqué. No es nomás porque sí. Entonces, si usted necesita, o si nosotros necesitamos hacer algo para ganarnos la salvación, ir a la iglesia, dar dinero, vestirnos diferente, X cosa, entonces el reino de Dios ya no está cerca. El reino de Dios sigue estando igual de lejos que siempre, porque la humanidad desde antes de que viniera Jesucristo ya buscaba hacer cosas para poder alcanzar la salvación. El reino de Dios ya no está aquí a la vuelta de la esquina, porque no, por más de que usted intente hacer cosas para estar al 100, nunca va a lograrlo. O sea, si de mí depende, si de mis fuerzas, si de mi fuerza de mi voluntad, de mi capacidad única, independiente, espiritual, depende que yo tenga la salvación, pues ya la perdí. Si de mí depende eso, ya me caí, ya me desvié. Si está en mí, cuando aún Pablo dijo, porque el querer está, pero el hacer no es posible. Entonces el reino de Dios no está cerca. Sí, está igual de lejos que siempre. Entonces como que el evangelio ya no es evangelio. O sea, las buenas noticias ya no son buenas noticias, porque ya no está cerquita el reino de Dios, ¿no? O sea, por ganarse el cielo, por portarse bien, nunca lo va a conseguir, porque nunca se va a portar bien. Ahora, pues el evangelio ya tendría otro nombre, ¿no? Y la vez pasada creo que hablamos tantito de que solamente existen 2 religiones en el mundo.
Solamente dos religiones del mundo. No hay esta y esta y esta. No, solo dos. Y algunos del cristianismo están en una religión y otros están en otra religión. Así es el sentido. Y yo me acuerdo cuando estaba discutiendo, no recuerdo si eran mormones los testigos de Jehová con los que yo discutí, pero al último una de las señoras dijo, ya, nunca nos vamos a poner de acuerdo, me dijo. Y le dije, no, sí es cierto, entonces, sí es cierto, vamos a quedar en paz. Usted siga adorando a Dios como usted quiere, y yo sigo adorando a Dios como Dios quiere. Porque ahí está la diferencia, ¿sí me entiende? Para mí ahí está la diferencia. Usted se puede intentar acercar a Dios como usted quiere, o lo puede hacer como Dios quiere. ¿Se acuerdan aquella vez cuando los hijos de Aarón se acercaron a ofrecerle fuego extraño a Jehová? Lo hicieron con buenas intenciones, dirían, lo hicieron con mucha pasión, con mucha entrega. No, hombre, se puso prendida la cosa. Pues sí, se puso caliente, pero no en buen sentido, porque a Dios hay que acercársele como Él quiere, no como nosotros queremos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, la salvación no depende de usted ni de mí, es lo que está diciendo. Por eso es buenas noticias. Entonces ya serían malas noticias, ¿no? Nuestra religión que nosotros intentamos predicar es salvación por fe, por medio de la gracia. No estamos mezclando, no estamos agarrando tantita gracia y tantitas obras, porque entonces ya se corrompe. Pura gracia. Pura gracia. Si nosotros hacemos algo bueno, no es para acercarnos más al cielo, es porque ya somos coherederos de la vida eterna. Por eso hacemos cosas buenas. Bueno, volvamos a ver, porque Martín no puso el reloj, se le durmió el gallo, entonces hay que seguirle. Más, versículo 8, Martín. Gálatas 1, versículo 8. ¿Cuántas veces usted había visto a Martín sentado en la fila de mero adelante? No, ahí como lo ven ustedes es plan con maño, porque de un lado está Martín y del otro lado está Erika, están como que supervisando a ver si no se llevan algo. Pero bueno, versículo 8, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, primero, usted tendrá una idea a lo mejor leve de cuántas religiones y sectas han existido hasta el momento, nomás porque de repente un mono, una persona, un individuo dijo que se le apareció un ángel. La mayoría de las sectas que tenemos hoy y de religiones es porque se le apareció alguien. Y en secreto, cuando nadie supo, cuando nadie la vio, no hubo manera de confirmarlo. De repente le dio un libro de oro, de repente le dio en una cueva una historia, de repente allá en el monte, ¿cuál era? ¿Cuál monte? De ahí me acuerdo. Estoy acordándome cuál monte, espérenme. El Tepeyac. De repente le dieron alguna revelación, ¿no? El caso es de que hay muchos, y la palabra de Dios nos advierte. Si aún nosotros, o alguno entre nosotros, o un ángel del cielo, o sea, es algo asombroso. Después de que se escribe esta carta, empiezan a nacer religiones como hierba, con la idea de que un ángel se les apareció, o una figura misteriosa o celestial se les apareció y les dio un recado para comenzar. Una religión que se opone completamente al Evangelio. 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora piensen, ¿qué tienen en común todas las religiones? Todas las religiones, ¿qué tienen en común? Que usted tiene que hacer algo, obras o actos religiosos para ganarse un lugar. O sea, es por méritos. Todas las religiones.
Y como dijimos antes, algunos le dicen que el paraíso, algunos le van a decir que el paraíso, a los hombres les prometen con varias vírgenes el paraíso, a otros les dicen que el nuevo mundo, el nuevo jardín, otros la vida eterna, otros los mormones le prometen un propio mundo donde usted va a ser Dios y va a tener muchas diosas. O sea, las mujeres van a ser diosas, pero van a compartir a su diosito con muchas otras diositas. Eso es lo que prometen. O sea, tú vas a ser Dios. Todo le prometan algo. Pero para conseguirlo necesita usted hacer obras, mérito, no nomás creer, sino ganárselo. A los 18 años se tiene que ir de misionero. Usted ve a la gente en las esquinas, a veces ahí con un cartelón. No están ahí porque lo aman y porque tienen miedo de que usted se pierda en el infierno. De hecho, ni siquiera creen los testigos de Jehová en el infierno. No creen en la condenación. Ellos son universalistas, creen que todo el mundo va a ser salvo. Y usted diría, pues si yo creo eso, ¿para qué voy allá? Pues porque el Atalaya es una de las corporaciones más billetudas que existe. Hay un interés más allá. Si yo creo que todo el mundo se va a hacer salvo, ¿para qué me esfuerzo? Es que si te esfuerzas podría ser uno de los 144,000. ¡Uno! Y para hacer eso necesitas obras. Y usted sígale así con cualquier religión. Hay unas que se atreven a convencer a la gente prometiéndole un futuro, por lo general vírgenes allá en el cielo para usted solito, y le prometen y lo convencen a que se amarre bombas en el cuerpo, bombas, y entre en alguna escuela o alguna iglesia y se vuele ahí. Y ya se ganó sus vírgenes. Era madera virgen, está bien calientita la que se ganan, porque va a arder mucho, muy fuerte, dice la Biblia. Eso es lo que se ganan. Pero el caso es de que eso es lo que tienen todas las religiones en común, es por obras. Ahora, usted quiere tener el verdadero evangelio, entiende, lo que nos separa es que nosotros no somos por obras. No, Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Ya todo. No hay muchas veces yo que he tenido que como decirle a alguien aquí, en los años que hemos pastoreado, de alguien que se vaya, no ha sucedido eso, así como que, uy, el pastor corre, no, pues ni que yo pudiera correr, más que una ocasión. Había un brother que quería hacerme los judaizantes, era judaizante, ¿te acuerdas? Quería que la gente usara barba y que se regiera chonguitos y que leyeran el Tanaj. Y entonces le dije, mire, ese es otro evangelio que nosotros predicamos. O sea, vaya y predícalo donde quiera, pero aquí no. No alcanzo a leer. A ver, hasta allá atrás, Natalie. No, estabas diciendo que ibas que quiere predicar, dice. Muy bien, ya vamos a cortarle pues, ya que Talí nos está haciendo así. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, o sea, anatema. Ahora, la cosa es seria, No es algo inocente, esos que andan uniformaditos desparramando otro evangelio. Dice, sea anatema. Y aquí hay dos maneras de tomar este asunto de sea anatema. Y yo creo que las dos están correctas. O sea, anatema, la palabra anatema significa maldito, ¿ok? Maldito. Y lo primero es que maldito es el que te dice que Jesús no es suficiente. O sea, ya quedó maldecido. No heredar la vida eterna, no estar con Dios, sino condenación eterna. ¿Entendió? Otra es que aquellos que lo escuchan también son malditos. Aquellos que lo siguen. O sea, es una maldición en medio de todos que tiene que ser cortada. Y esta palabra de anatema viene desde el Antiguo Testamento, muy fuerte, donde Dios decía había que cortarla de tajo, desde la raíz sacarla, porque el tener a alguien así desparrama el cáncer entre las demás personas. Por eso constantemente la Biblia dice, córtale, sé directo, habla duro, sácalo. O sea, usted podría
Solamente hay una manera de cortar el cáncer. Solamente hay una manera de quitar el cáncer, y eso es cortándolo. Y usted, por ejemplo, el caso más claro que vemos y más entendible es en el libro de Josué con Acán. ¿Recuerda? Acán dice que desobedeció y agarró de lo que le dijeron que no agarrara, lo escondió, y entonces dijo: este tiene anatema. ¿Qué pasó con Acán? Nomás para que entienda que no nomás él es maldito, sino todos son malditos cuando están con él. Por eso hay que cortarlo. Por culpa de Acán, el pueblo de Dios perdió las batallas, no ganaba. Y al último, para poder cortar con el cáncer, que la Biblia lo identifica como anatema, eso está, por ejemplo, en Josué 7, Josué capítulo 7. ¿Qué es lo que Dios pide que haga? Muera toda la familia. No nomás acá, no nomás el papá, no nomás la mamá, no nomás los hijos, sino también los abuelos y toda la familia extendida. Todos son cortados, todos son apedreados, todos mueren. Ese es el anatema. O sea, una persona maldita, no nomás él está mal, va en mal camino, sino todos los que están ahí van en mal camino. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos en la iglesia una doctrina sana y tener el valor para cuando una persona viene con sus ideas de prosperidad o ideas mezclando las obras con la fe y con la gracia, luego decirle: mire, lo siento, váyanse a otro lado, aquí no predicamos eso, aquí no creemos eso, aquí no tiene lugar usted. Y a veces nos creemos más amorosos que Dios nosotros. Y, ay no, el pastor qué feo, mira lo que le dijo. Oiga, no podemos ser más amorosos que Dios. O sea, ¿entiendes? Si Dios quiere cortarlo es porque es amor, porque nos va a afectar a todos. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a cortarle con ciertas personas y decirle: ¿sabes qué? Me haces daño en mi vida, me lastimas. Y aquí no importa que seas mi hermano o mi madre, o hay personas, su amigo, no sé qué tenga, hay personas que lo lastiman y si no le cortan lo van a seguir lastimando. Esa es la verdad. Y ahí estamos nosotros: ay, sí, pero es mi... No, será lo que sea, pero te va a lastimar. Por ejemplo, hablando de lastimar, si usted ve las estadísticas, quien lastima más a una persona, cuando ve los crímenes, la mayoría de los crímenes que se cometen vienen de miembros de la familia, dentro de miembros de la familia. Estamos hablando de todo tipo, desde violación, asesinato y robo de identidad y demás, dentro de la familia. Por eso hay que saber, este es anatema, ¿no? Y pues la Biblia habla mucho, el Nuevo Testamento, 1 Corintios 12, 1 Corintios 16, hablan del anatema. Pero versículo 10, porque ya me invitaron ahí algo, dice, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿El favor de los hombres? ¿Por qué entró esta parte? El último versículo que leímos, ¿qué tiene que ver con lo demás? Porque acaba de decir anatema. Si usted quiere cortar a una persona que es anatema, tiene que preguntarse: ¿a quién estoy intentando agradar? ¿A Dios o a los hombres? Porque si quiere agradar a los hombres, no va a tener el valor, no va a tener la fuerza para cortar ese anatema. No va a poderle cortar con esa relación, con esa familia, con esa persona. No va a tener valor para ser directo con esa gente. Y simplemente, ay no, porque quieres agradarlo. Y llega un momento donde no me importa si te agrado o no. Esa es la verdad, me importa que agrade a Dios. Uno de los versículos que más trabajo me costó a mí aprenderlo, memorizarlo y aplicarlo en mi vida fue Efesios capítulo 6, versículo 6. Y es muy importante para nosotros valorarlo. Y va de la mano con esto que acabamos de leer aquí en el versículo 10 de Gálatas 1. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Efesios 6, 6 es lo que está diciendo también, ¿no? O sea, si usted tiene alguna persona por ahí que lo lastima, sin importar la relación, que le afecta su espiritualidad, usted necesita pensar: ok, ¿quién es el number one? ¿Quién es la prioridad en mi vida? ¿Esta persona o las personas o Dios? Porque incluso hay veces que se le van a echar 2, 3. Se le van a echar las personas encima. O sea, yo me acuerdo la primera vez que comenzamos aquí en la iglesia,
ni uno de ustedes estaba, con nomás mis hijos, mi esposa y yo, cuando recién empezamos, que tuvimos que despachar a un brother de aquí porque hacía cosas muy raronas. Se levantó y dijo, ¡ya oyeron! Ya. Y eran como 5 o 3, no sé cuántos eran, bien poquititos, y él gritó como si fuera una multitud: ¡el pastor me está disciplinando por 1 año! ¡Ya oyeron! Y perdí la mitad de la congregación. El caso es que a veces que así se le van a ir todos por... ¿Y qué va a hacer usted? ¿Quiere agradarnos a ellos o quiere agradar a Dios? Usted se le hace gracioso, a mí también, pero la verdad duele mucho, porque, por ejemplo, cuando somos una iglesia chiquita y faltan 2 familias, caray, se siente el bajón bien gacho. 2 familias que dicen, oye, faltaron mucho. No, nomás fueron 2 familias. Y luego si falta la hermana de Nora, que son como 6. ¿Cuántos son? 8. O sea, un bajón se siente bien fuerte, ¿no? Pero usted tiene que, Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. De eso se trata, ¿verdad? Si Dios le está diciendo, solo hay un evangelio, si hay alguien más que te trae otra cosa, considéralo como una maldición. No nomás él es maldito, pero si te quedas con él, tú también vas a llevar algo de eso. Entonces, ten el valor de cortarlo. ¿O a quién quieres agradar? ¿A él o a Dios?